Pasa a vosotros, hermanos, pasa a todos ustedes que se encuentran al otro lado de la pantalla también. En esta tarde, hermanos, pues tengo otra vez el privilegio de estar aquí, hermanos. Esa es una bendición. Y solamente antes de presentarme, hermanos, antes de orar, ah, les voy a pedir, hermanos, que en esta ocasión seré rápido con el tiempo, hermanos. Tenemos que seguir esta regla. Ah, yo les pido, por favor, que no pierdan por nada, hermanos, las citas bíblicas que se han de llevar a cabo. Y les invito, hermanos, a inclinar nuestro rostro para orar al Creador y que Dios nos ayude en estos minutos que nos ha regalado para poder hablar solamente de su palabra. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial que moras en lo más alto de los cielos, Señor. Nos encomendamos a ti, Señor. Nos despojamos en tus manos, Señor, para llevar a cabo esta bonita tarea de predicar en este púlpito sobre ti, Señor, sobre tu palabra, sobre tus dichos santos, Señor. Y bendito Padre Celestial, que nos ayudes en todo lo que vayamos a exponer, Señor. Que bendigas a cada uno de mis hermanos que están am, del otro lado de la pantalla contemplando este mensaje. Que me ayudes a mí a desarrollarlo conforme a tú lo desees lo mejor, Señor. Bendito Padre Celestial, pues rogamos a ti para que nos ayudes en todo, que todo fluya conforme a tu voluntad. Y bendito Padre Celestial, que sentamos ese compromiso, ese amor por predicar tu bendita y santa palabra. Te lo rogamos, te lo suplicamos, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ir directos a- al tema, a la palabra de Dios. Y como les decía hace unos breves momentos, seré un poco rápido, hermanos. Navegaremos más rápido de lo acostumbrado, de lo que estoy acostumbrado a hacerlo, hermanos, porque pues se nos ha dicho que tenemos que hacerlo en tomar el menos tiempo que se requiere, hermanos. Y yo, la verdad, lo asimilo que me excedo del convenio acordado. Y, hermanos, solamente les pido que, por favor, vayan conmigo tan rápido como yo vaya. Claro, no voy a ir volando, corriendo, pero trataré de no detenerme mucho, hermanos. Así que les ruego y les suplico de su mucha paciencia para que este mensaje sea entendible, hermanos. Am, Dios los bendiga una vez más a todos, a todas las iglesias de Dios, a la faz de la tierra, a todos los que nos ven por medio de este canal y que pueda ser de muy gran ayuda este mensaje, hermanos. Iremos am, a este tema como lo presentaré así, hermanos. Mire, el título antes de proseguir y seguir hablando, el título de este tema, de esta predicación, de este material que tengo para expresarlo, para enseñarlo conforme a lo que Dios me ha dado, hermanos, se titula La locura de la cruz. Ese es el título de esta predicación. Así que, hermanos, por favor les pido que es muy esencial, hermanos, es bien importante que ustedes vayan conmigo al momento que yo me dirijo hacia cierta cita bíblica lo más rápido que pueda hacerlo. En Cristo Jesús, hermanos, les pido ese favor. Y mire, vamos a ir a los Filipenses, vamos a ir a esa carta que el apóstol Pablo ah, manda a la iglesia que se encuentra en Filipos. Y dice el capítulo 3, hermanos, versículo 18 de, de los Filipenses. Dice de esta manera, acuérdense del título, hermanos, la locura de la cruz. Dice Filipenses 3:18, porque muchos andan, de los cuales os dije muchas veces. Y dice el apóstol Pablo, aflora su sentimiento y
y plasma con estas letras cómo se sentía en ese momento. Dice, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El apóstol Pablo se siente ah, con tristeza, y lo vemos hasta estos tiempos que dice, lo digo llorando. Se sentía triste, defraudado, porque algunos eran enemigos de la cruz de Cristo. Y ya lo había dicho a algunos, a lo mejor dice, ya los había dicho muchas veces y ahora los digo otra vez llorando, o sea, con lágrimas en sus ojos, de que muchos, dice, son enemigos de la cruz de Cristo. Ahora, hermanos, los invito, tan rápido como pueda, trasládese a la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 17 al 25. Y sígame con su vista. Lo haremos bien, conciso, versículo por versículo. Y dice el versículo 17, porque no me envió Cristo, dice el apóstol Pablo, a bautizar, sino a predicar el evangelio, no en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. El 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, y lo dice, es a saber, a nosotros es potencia de Dios. El 19, porque escrito está, o porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. Versículo 20, ¿qué es del sabio? Pregunta. ¿Qué es del escriba? ¿Qué es del escudriñador de este siglo? Y por último hace la pregunta, ¿no ha enloquecido Dios a la sabiduría del mundo? Pregunta Pablo. Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El versículo 22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura. 24, dice, pero a los llamados, así judíos como a griegos, Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios. Y por último, el versículo 25 dice de esta manera, hermanos, porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres, y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. Otra vez le voy a decir el título de esta predicación, la locura de la cruz. Ahora sí, hermanos, vamos a ir al punto, vamos a ir directamente, como luego dice un adagio por ahí, al grano. Vamos a ir a la introducción, hermanos. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con todo esto, hermanos? ¿Qué es lo que él quiere decir? ¿Qué es la cruz locura o la locura de la cruz? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo sobre la cruz? ¿Se ha preguntado, ha visto estos versículos? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar el apóstol Pablo? ¿Cómo lo entienden o cómo lo entendemos en nuestra propia sabiduría? O de aquel lado, ¿cómo lo entiende usted, hermano, al otro lado de esta pantalla? O tú que nos miras, que nos sigues por medio de este canal, ¿cómo lo interpretas todo esto que lo acabo de leer allá en Filipenses 3, 18? Y también aquí en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 17 al 25. ¿De qué manera lo interpretarías si estarías evangelizando o si alguien te preguntaría todo esto? ¿Qué es la cruz? ¿Qué es lo que Pablo trata de decirnos? Y le voy a decir a la verdad, hermanos. No sé si esta predicación va a estar un poco difícil para algunos de mis hermanos o de mis hermanos, perdón, de mis hermanas, o para en sí para la iglesia de Dios. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Mire, hay dos factores o tres factores.
por tantas citas bíblicas que a lo mejor daré. Y la otra, hermanos, el otro punto sería por el título que lleva esta predicación. Y lo otro es por el tiempo, hermanos, que se nos ha pedido que respetemos. Trataré de hacerlo breve, ser rápido en esto, pero bien trazado, bien enseñado. Entonces, ¿qué es lo que podemos interpretar conforme a lo que hemos leído sobre lo que dice el apóstol Pablo? Porque déjenme le digo esto, hermanos, volviendo otra vez a los tiempos de los corintios, de los filipenses, que esos tiempos de los filipenses, de los corintios, hermanos, porque era ahí por Grecia, era todo Grecia allí, cerca de Atenas, Corintio y Filipos, más hacia arriba, más hacia arribita, pero en fin, estaban alrededor plagados de todos era Grecia allí todos, hermanos. Entonces, había mucha sabiduría, se trazaban casi todos los ser sabios, de ahí conocemos a muchos sabios escritores que presenten hasta el día de hoy con muchos libros. Pero, hermanos, déjenme le digo que esos tiempos de los filipenses, de los corintios, de todos ellos no son muy diferentes a los tiempos de hoy. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? No son muy distintos a esos tiempos a los que hoy estamos viendo presentes. Porque, ¿sabe que hay muchos sabios y pocos entendidos? ¿Sabía eso, hermano? Entonces, ¿en qué lugar nos encontramos nosotros? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia dónde vamos? Entonces, ¿en dónde nos encontramos nosotros? ¿En los que se pierden o en los que se salvan? Es bien importante esto, hermanos, es bien esencial, es bien importante. Yo le digo que pongamos toda la atención suficiente para esta predicación en su casa. Agarre su Biblia, vaya junto conmigo, ojela junto conmigo, porque vamos a enseñar algo, hermanos, vamos a aprender algo en el cual no le hemos dado mucho seguimiento. ¿Qué es lo que Pablo nos quiere decir con todo esto? Entonces, yo se lo digo, créamelo por favor, es muy principal, muy esencial para nuestra salvación, para tener una estrecha amistad con Dios sobre de todo esto, para mantenernos tan cerca de Dios, tan más cerca de como se pueda, por el entendimiento, porque buscamos la sabiduría de Dios y no la de los hombres, hermanos. Eso es bien principal. Entonces, porque Pablo así lo dijo en el versículo 18, mas a los que se salvan, es a saber a nosotros, es potencia de Dios. Entonces yo los invito a eso, hermanos. Miren, ¿dónde nos encontramos nosotros? ¿En qué parte? ¿Hacia dónde vamos? ¿En qué parte nos encontramos? Mire, le voy a decir lo que le dijo el maestro presente, con las propias palabras de él, le dice a aquella mujer samaritana allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 22. ¿Sabe qué le dijo el maestro? El divino maestro, ¿sabe qué le dijo a aquella mujer? Les dijo así, mire, le dijo: ustedes adoran lo que no saben. Pero él dice, hablando en plural, le dice a la samaritana, nosotros sí sabemos lo que adoramos. ¿Qué le quiso también decir el maestro? ¿Qué le quiero dar a entender yo ahora con la locura de la cruz? Entonces, le dice el maestro así, muy directamente, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros nosotros sí sabemos lo que adoramos. Yo hago la pregunta, ¿sí sabemos lo que adoramos, hermanos? Dios nos ayuda a entender este tema, mire. Por eso preguntaba, ¿en dónde nosotros nos encontramos? ¿En dónde estamos parados? ¿En dónde? Acuérdese de esto, hermanos, acuérdese mucho de esto. ¿Entre los muchos sabios nos encontramos o entre los pocos entendidos? ¿O entre los pocos entendidos nos encontramos o entre los muchos sabios? Es bien importante esto, hermanos. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo todo esto, hermanos? ¿Por qué estoy enseñando esto, todo esto? ¿Por qué estoy hablando de todo esto, hermanos? Porque, viera, le voy a ser sincero,
En la predicación pasada, yo hablaba que los días son muy malos. Y lo son. Lo vuelvo a decir, lo son. Y usted lo sabe que estos son. Pero viera cómo se batalla para evangelizar, hermanos. Viera cómo se batalla para ir a evangelizar. O para usted tratar de evangelizar. Revocan el horario, lo mueven de día, lo posponen para la siguiente semana, etcétera y etcétera, podríamos argumentar. Y yo le digo, los tiempos de los filipenses y los corintios no son muy diferentes a los tiempos de hoy, porque cada quien se encierra en su propia sabiduría allá afuera, hermanos. Dios quiera que nosotros estemos entre los entendidos, pero vamos a ir viendo todo esto. El mismo apóstol Pablo batallaba, hermanos, batallaba con ellos, batalló mucho para que todos pensaran, para que todos sintieran lo mismo. Y lo vamos a ver, hermanos. Mira, allí mismo, en ese primer capítulo de la primera carta a los Corintios, versículo 10, note lo que dice. Y usted lo va a leer con sus propios ojos. Lo va a leer de esta manera. Vaya allí, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, fíjese, os ruego pues, les estaba rogando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa. Les decía a las iglesias de Corintios, a la iglesia, a todas las iglesias les decía, y que no haya entre vosotros disensiones. Les decía a los corintios, a la iglesia de Corintios, antes seas perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Batallaba o no batallaba el apóstol Pablo? Perdón, o ¿por qué se los estaba diciendo? Porque batallaba, hermanos. Y usted puede seguir leyendo hasta llegar a lo que hoy estamos leyendo y usted se va a dar cuenta que sí batallaba. Imagínese en estos tiempos si no se batalla igual, porque cada quien interpreta allá afuera o no sé cómo lo puedan interpretar a su manera. Por eso es el título, la locura de la cruz. Vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículo 16, hermanos. Trasládese juntamente conmigo. Vaya a la carta a los Romanos y busque el capítulo 12, versículo 16. Note también cómo le decía a aquella iglesia que se encontraba en Roma. Y les escribe y les dice, unánimes entre ustedes, entre vosotros, no altivos, les hace la recomendación, mas acomódense, acomodaos a los humildes. Y luego dice, no seas sabios en vuestra propia opinión. ¿Se batallaba? Batallaba el apóstol Pablo. Eso es lo que les dice. Mire, vamos a ir a Filipenses capítulo 2, versículo 2, hermanos. Trasládese juntamente conmigo a esa carta a los Filipenses capítulo 2, versículo 2. Vaya conmigo, por favor. Dice el apóstol Pablo en el versículo 2, cumplir mi gozo, o no lo habían cumplido, no lo estarían haciendo, les dice, cúmplanlo, hagan que yo me sienta gozoso, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, y lo dice, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Por qué les escribía a los filipenses así a los romanos de esta manera, a los filipenses, a los corintios? Porque se batallaba dentro de la misma iglesia que se encontraba en Corintios, en Filipos y también allá en Corintios y en Roma. Entonces, quiere decir que por allí andaban pensando a lo mejor no muy igual, no andaban a lo mejor haciendo las cosas muy bien que digamos, pero vaya al capítulo 3, versículo 16 de esa misma carta a los filipenses, y dice el versículo 16 del capítulo 3, pero en aquello a que hemos llegado, vamos por la misma regla. Y luego dice, para finalizar ese versículo, dice, sintamos una misma cosa, les dice a los filipenses.
¿Por qué les dice pero en aquello a que hemos llegado? O sea, a esta vocación, a este credo que llevamos, a esto que nosotros conocemos, a esta doctrina, a lo que a lo que habían aprendido, a lo que Pablo les había enseñado. Pero en aquello que hemos llegado, a este conocimiento, a esta vocación, vamos por la misma regla. Y luego les dice, sintamos una misma cosa. Ahora yo le pregunto, ¿batallaría el apóstol Pablo? Sí, sí batallaba, sí batallaba. Entonces, hermanos, hermanas, oh iglesia, como ustedes acaban de leer, todos estos versículos juntamente conmigo, no hace mucho la diferencia, vuelvo a decir, todos en, en su propia sabiduría o le dan su propia interpretación correcta, en su propia sabiduría, humanamente hablando. Pero nosotros, como iglesia de Dios, debemos estar unánimos, juntos, sintiendo una misma cosa, pensando una misma cosa, hablando una misma cosa. Eso es esencial, eso es eminente entre nosotros, hermanos. ¿Para qué? Para poder enseñar lo mismo, para que todos estemos en un mismo canal, en una misma línea. Y Pablo dice que es del sabio, que es del escudriñador de este mundo, de este siglo. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Nosotros tenemos que entender eso como iglesia, como creyentes, que nosotros buscamos la sabiduría de Dios. Es lo que buscamos. Entonces, ¿a qué se refiere pues el apóstol Pablo, hermanos, cuando dice la cruz es locura, o como quiera decir usted, la locura de la cruz, como le puse al tema de hoy, a este título? Porque es, y luego todavía pregunta, ¿por qué es locura para algunos la palabra de la predicación? Lo leíamos ahorita ahí en Corintios. ¿O van a la cruz de Cristo? ¿Por qué habla tanto el apóstol Pablo de la cruz? ¿Por qué? Mire, vamos a ir y vamos a leñar un poquito más. Vaya a la primera carta a los Corintios, otra vez, en el capítulo 1. Vamos otra vez ahí, hermanos. Ay, disculpe que lo estoy haciendo un poco más rápido y no exponiendo tantos, tratando de desglosar más los versículos. Lea primeramente el versículo 18 y luego leeremos el versículo 21. Dice el 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Otra vez, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, más a los que se salvan, o sea, es a saber nosotros, es potencia de Dios. ¿Qué hay detrás de todo esto? Lo que dice el apóstol Pablo. Versículo 21, porque no por haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradió a Dios salvar a los creyentes, y lo dice por la locura de la predicación. Hermanos, mire, lo invito a que vaya a la carta a los Romanos otra vez, en el capítulo 1, versículo 16. Bueno, qué bueno que ya llegó, hermanos. Ahí está. Vamos a leer desde el versículo 14, al versículo 16. Dice el versículo 14, en el primer capítulo de la carta a los Romanos, escribe Pablo y dice, a griegos y a bárbaros, y a sabios y no a sabios, soy deudor, o sea, estoy comprometido. Así que, cuanto a mí, presto estoy a anunciar el evangelio también a vosotros que están en Roma, a ustedes que están allá en Roma. Y luego dice el apóstol Pablo, este versículo que muchos no sabemos y nos encanta, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree. Y luego dice al judío primeramente y también al griego. No le daba pena hablar del evangelio, no se apenaba, no se avergonzaba hablar del evangelio de Dios. Entonces,
¿Cómo se debe interpretar, hermanos, la palabra de la cruz? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo debe de hacer la locura de la cruz? Enemigos de la cruz de Cristo, como dice Filipenses 3:18. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces necesitamos indagar la escritura, necesitamos navegar por ella, leer. ¿Cómo lo podemos interpretar? ¿Literalmente? ¿Estará hablando de veras literalmente el apóstol Pablo de la cruz? ¿Lo estará haciendo, hermanos? Así como se lee, así como se escucha, así como lo está escuchando. Así lo debemos interpretar literalmente. Acuérdese otra vez, hermanos. Acuérdese otra vez, muchos sabios y pocos entendidos. Esto, hermanos, es la predicación del Evangelio. Pablo está hablando del Evangelio, del Santo Evangelio. Es lo que está hablando el apóstol Pablo, hermanos. Eso es lo que se refiere cuando habla de la cruz, cuando habla la locura de la cruz, cuando habla enemigos de la cruz, cuando habla la palabra de la cruz como lo estamos leyendo aquí, o la locura de la cruz. Pablo se refiere al santo evangelio, hermanos. Vamos a ir caminando con esto, hermanos, para poder darle el contexto correcto a lo que hemos leído. Mire, dice en la primera carta que estamos leyendo ahorita a los Corintios, capítulo 1, versículo 23, note lo que dice el apóstol Pablo, porque nosotros predicamos a Cristo, y lo dice, crucificado. De eso está hablando el apóstol Pablo, de eso, hermanos, del evangelio, porque nosotros predicamos a Cristo crucificado. A eso se refiere, hermanos, a eso, la palabra de la cruz. No en sí literal, hermanos, no, no es así. Pablo siempre está haciendo uso de la palabra de la cruz. En esto quiere decir que afirmaba que precisamente por el evento de la cruz, hermanos, Dios consumaba lo que se había propuesto a terminar. ¿Con qué? Preguntas, hermanos. ¿Con qué? Estaba propuesto a terminar. Con, con lo que mostraba siempre el ser humano, el hombre, hermanos, lo que enseñaba férreamente, a lo que se aferraba en su propia sabiduría y no en la de Dios. ¿O qué no dijo el apóstol Pablo allí mismo en la carta a los Corintios? Le dice a los Corintios que batalló con bestias en Éfeso. ¿Por qué batalló? Porque la sabiduría de ellos era humana, hacia donde se encontraba la Diana de los Efesios, hermanos. Por eso dice, batallé con bestias en Éfeso, porque todo el mundo se enfocaba en su propia sabiduría, pero vea que entendidos no eran. Entonces, ¿dónde nos encontramos nosotros? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que tenemos para enseñar, hermanos? Entonces, lo que ocurrió en la cruz, hermanos, termina con todos los sabios de ese mismo momento del mundo, se puede decir, ¿cómo? Con sabiduría de Dios, que es en Cristo Jesús. El Mesías, hermanos, de quien emanaba el, el esplendor de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios y el triunfo, déjeme le digo, y el triunfo en esa cruz. Y pues claro, fue en una cruz literal, hermanos, pero Pablo nunca hace referencia y se enfoca y se anonada y se recarga en la cruz literal, sino en el evangelio, hermanos. Entonces, la crucifixión fue hecha necesaria para que los sabios de ese momento, hermanos, y que es algo grande, hermanos, de veras, significaba y implicaba también, hermanos, debilidad, la crucifixión. Hacer crucificar a alguien les enseñaba al ser humanos que eran débiles, que era una señal de humillación, de derrota para el que estaba sufriendo la cruz. En este caso, nuestro Señor Jesucristo, pero no sabían lo que Dios estaba preparando. Allí iba a ser avergonzado el sabio, hermanos, no Jesucristo.
Ellos pensaron anotarse un punto a su favor, pero perdieron muchos puntos delante de Dios, porque se encerraron en su propia sabiduría. Entonces Dios convirtió a Cristo en potencia de Dios y sabiduría de Dios, así humillando, otra vez lo digo, hermanos, a los sabios de ese mismo momento, a la sabiduría humana. Y le voy a enseñar un texto de oro, hermanos, que esto le va a dar a, le voy a enseñar un contexto lejos allá en Isaías 29, vaya, para poder reforzar lo que yo le estoy diciendo. El que hable, dice, hable conforme a las escrituras. Mire, vaya a Isaías 29, versículo, versículo 29, perdón, capítulo 29 de Isaías, versículo 14. Bueno, hermanos, pues qué bueno que ya llegó. Mire, está en el versículo 14, léalo junto conmigo del capítulo 29. Dice, por tanto, dice el profeta Isaías, profetizando lo que pasó en esa cruz, allí en ese momento. Dice, el versículo 14 dice, por tanto, he aquí que nuevamente, dice, nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande, y luego dice, y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la prudencia de sus prudentes. Entonces, ya había hecho muchas cosas Dios. Ya había hecho mucho, porque dice, nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio, y hizo muchos prodigios Dios delante de la gente, hermanos, y todavía no había algo que los conformara para ir terminando con esa sabiduría, pero dijo Dios, los voy, dice, otra vez los voy a excitar yo a la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, o sea, tan espantoso, hermanos, tan temible fue el poder de Dios que se oscureció la tierra, a las 3 de la tarde oscureció, que tembló la tierra, y que aparecieron algunos muertos por allí. Por eso habla así de esta manera este profeta, porque eso iba a acontecer, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la prudencia de sus prudentes. Eso iba a pasar con aquellos que se decían ser sabios, con aquellos hombres que entregaron, diciéndose ser sabios, al hombre justo, a nuestro Señor Jesucristo. Pero no fue así, mire. Por eso Pablo a los Corintios dice en el capítulo 1, versículo 19, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. Compárelo en su casita, léalo una y otra vez. Si le llega a causar gran interés, hágalo, vuélvalo a leer. Yo le invito a eso, a que si por lo rápido, a lo mejor que estoy yéndome, o yéndome a una velocidad a lo mejor poquito más recio, usted puede ver otra vez esta predicación y puede constatar con sus propios ojos, porque Pablo exactamente estaba echando mano de esta escritura, de este profeta, para poder ponerlo en ese momento que explicaba él esto en el versículo 19 de la primera carta a los Corintios capítulo 1. Entonces, recordó que en cierto lugar de la escritura y cierto profeta lo dijo y que lo había dicho conforme a lo que se llevaría a cabo, hermanos, en esa artefacto, en esa cruz, literal, en esa cruenta cruz, hermanos. Pero mire, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 21. Vamos hasta allá, hermanos, acompáñenme, Deuteronomio capítulo 21, versículo 22 y versículo 23. Bueno, hermanos, dice el capítulo 21, versículo 22 y 23.
Cuando alguno hubiere pecado de sentencia de muerte, por el que haya de morir, y le habrás colgado, dice, en un madero, no estará su cuerpo por la noche en el madero, mas sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldición de Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Y los romanos utilizaron esa cruz para darle muerte al santo, pero los judíos no lo dejaron colgado, porque ellos conocían, diciéndose ser sabios, conocían la escritura, pero hasta cierto punto conocían la escritura. Sus ojos estaban a lo mejor no de todo el bien para ver lo que leían, pero ¿qué de nosotros? Ahora, ¿cumplió? ¿Qué cumplió Dios? ¿O qué hizo Dios qué cumplió con la palabra de la cruz? Pues la destrucción del sabio, hermanos. ¿Qué presentó? Otra pregunta, ¿qué presentó el mensaje a los que se pierden? ¿Qué representó a los que se pierden? ¿Qué representaba esto para los judíos? ¿Qué era? ¿Pensaron que fueron sabios al hacer esto? ¿Leyeron esto? ¿Lo quitaron? Porque había una fiesta y no podían dejarlo allí porque conocían esto, pero no tenían sabiduría de Dios, hermanos. Entonces, en la cruz se demostró, hermanos, que tan necios son los hombres, que tan necio es el ser humano, déjeme decirle, y su pretendienta o su pretendida sabiduría, lo querían hacer así. Ese acto se realizó, hermanos, porque a Dios le agradó por demostrar su sabiduría de Él, su potencia que era en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es para nosotros el santo evangelio? Por la predicación, por la locura de la predicación del Cristo crucificado. O dígame si no, le han visto a lo mejor como no muy bien de la mente por hablar mucho de Dios. Si está hablando mucho de Dios, hasta en su propia familia se levantan y van a hacer otra cosa porque les empieza a hablar del evangelio, de lo que pasó ahí en esa cruz. Y si son los amigos también, y así se la lleva, es bien difícil, porque cada quien desarrolla su propia sabiduría, pero nosotros en Dios. Ahora, eso fue locura para ellos, hermanos. Aún fue locura para los que se perdieron, los que se perderán y los que se seguirán perdiendo. Es triste decirlo, es una realidad, hermanos. Porque, ¿qué cree? Se enfocan y siguen en su propia sabiduría. Y para todos aquellos que siguen muy de cerca aquella cruz literal. Y, 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 y no solo en la cruz literal, hermanos, déjenme le digo que no solamente en la cruz literal. Usted en los automóviles o en algunos autos va a mirar a unas manos orando o una palomita o también un pez, pero eso no es. Nosotros predicamos al Cristo crucificado, hermanos. Ahora sí le digo, para ir concluyendo, para concluir con la conclusión de las conclusiones, hermanos. Déjeme le digo que no tendrá un buen fin todo aquel que interpreta, hermanos, erróneamente sobre el Santo Evangelio, sobre la salvación, ni mucho menos, déjeme le digo, en una cruz literal, sino en los hechos, hermanos, que se llevaron en ella, fueron hechos por medio de un hombre santo y justo. No, hermanos, no en un artefacto de madera que se le da más mérito que al que perdió la vida en él. Porque allí se llevaron a cabo los verdaderos actos de bondad. Allí se le dio muerte al santo.
Allí, hermanos, se llevó a cabo un grande amor por la humanidad, una humillación para ellos, pero era una sumisión que Cristo tenía hacia con Dios, de aquel Cristo crucificado, el Hijo del Dios viviente, hermanos. Entonces, mejor es creer en Él, hermanos, mejor es creer en Él, confiar en Él, porque de lo loco y lo flaco de Dios proviene la salvación, hermanos. Entonces, ¿qué queda por decir, por hablar? Entonces, está bien comprendido, hemos comprendido, habiendo comprendido todos juntos, pues, que la palabra de la cruz es el evangelio, la locura de la predicación, hermanos. Entonces, si se convierte en locura, para usted esto, hermanos, entonces yo también deseo estar loco, hermanos, loco por la predicación que necesito yo, porque dice Pablo que para muchos, hasta le dijo por allí una, un personaje en Hechos, le dice al apóstol Pablo que tenía, dice, las muchas letras te han vuelto loco, Pablo. Así le dice el rey Agripa o gobernador de aquel entonces. Entonces, si hermano está comprendido todo esto, déjeme le digo, no sé si usted allá detrás de la pantalla, hermanos, este, quiera, quiera o desea creer en lo loco o en lo flaco de Dios. No lo sé, porque yo sí, hermanos. Lo vuelvo a reiterar otra vez, yo sí, porque este evento, hermanos, este evento se convirtió en la potencia de Dios para salud, para salvación, hermanos, para salvar a los pecadores. Y como dijo aquel gran apóstol allá, aquel gran apóstol a los gentiles, el apóstol Pablo, claro, hablando, allá en la primera carta a Timoteo 1:15 dice, porque de los cuales yo soy el primero. Así, hermanos, que yo le digo en esta tarde, Dios le bendiga y pase usted.